Te invitaron a un negocio que suena increíble o autoemplearte en algo súper bueno, pero algo dentro de ti, llamémoslo intuición, te dice que es un engaño, estafa, fraude, vaya, que algo está mal. Y es que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Ya que en el mundo de los emprendimientos, del autoempleo o de las empresas nuevas que se venden como disruptivas, hay mucha tela de donde cortar. En este video te vamos a compartir algunas recomendaciones para detectar si estás frente a un engaño, pero sobre todo hablaremos de las empresas multinivel que durante muchos años han crecido a pasos agigantados por ser una oportunidad de emprender o autoemplearte y ganar dinero rápido, pero también porque han sido el origen de muchas historias de terror. Y ojo, no queremos venderte nada, queremos informarte para que no seas una estadística más. Y bueno, desde ya te digo que no. Las empresas multinivel no son un fraude. Hay muchas empresas allá afuera que son honestas y son fuente de ingresos reales para millones de personas, pero también hay empresas, digamos, diferentes, que sí cometen fraudes y engañan a personas. Quédate hasta el final del video para conocer nuestras recomendaciones y evitar convertirte en una persona que cayó en sus engaños. Comenzamos. Hola chicas, chicos y chiques. Les saluda su capitán Richard Herbert Eric Ulcock, más conocido como Capi Richard Du. Hola querida audiencia, mi nombre es David Ramírez Esquivel. Como ya viste en este principio de este video, las empresas multinivel no son un fraude. Sin embargo, como queremos que estés bien informada o bien informado, te vamos a comentar cómo inició esta confusión. David, dale. Gracias, Eric. Efectivamente, en los años 80, 90 y 2000 surgieron muchísimos negocios que eran esquemas piramidales. Estos esquemas piramidales existieron desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el primer caso registrado y por el cual son conocidos es Carlo Ponzi, un italiano que tenía un esquema piramidal que defraudaba a las personas. Estos modelos se hicieron muy famosos en estos años que ya mencioné porque prometían dos cosas en especial. Uno, que invirtieras dinero y al cabo de un periodo muy corto, 30 días, 60 días, te prometían utilidades del 50 o el 100%. Te imaginas, inviertes 100 pesos y en 6 meses, cuando más, te dan tus 100 pesos y otros 100 pesos adicionales, prácticamente sin hacer absolutamente nada. Y la otra cosa que tenías que hacer, aparte de invertir tu dinero, era invitar a más personas, familiares, amigos, a que ellos también invirtieran su dinero. Esto a lo largo del tiempo, pues cuando se cometía el fraude, todo el mundo perdía, hubo muchos escándalos, familias enteras que perdieron todo su dinero y bueno, voy a explicar qué es el esquema Ponzi y para esto prefiero hacerlo con las palabras de Wikipedia, que es un sitio web, una enciclopedia web muy reconocida y voy a utilizar sus palabras directamente para leerlo. Pero espérame, David, antes que digas eso, aguas, chicas y chicos. Si no vendes algo tangible, hay peligro muy grande. Sí, Justo lo vas a explicar después, pero yo quería poner mi cuchara, David. sí, y la palabra es tangible, ¿no? Tangible. No la que mencionó Eric. Y efectivamente, muchos de estos negocios prometían que detrás de las inversiones había productos tangibles, inversiones maravillosas, productos de belleza que nadie conocía, en fin, no Claro. había realmente cosas tangibles detrás. Y bueno, los esquemas Ponzi son una estafa piramidal que atrae a inversionistas y paga utilidades a los inversores antiguos con el dinero de los inversores más recientes. Es decir, yo entro y con mi dinero le pagan a los que llegaron antes que yo. Este esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, por ejemplo, venta de productos o inversiones exitosas, y desconocen que los nuevos inversores desconocen que sus ingresos son para pagar las utilidades o son la fuente de ingresos de los fondos de los anteriores. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de que es un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total de su dinero, sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen. ¿Ok? Son víctimas porque pues, son víctimas de un engaño, finalmente. Exactamente. Para explicarlo mucho mejor, voy a ejemplificar. Imagínate, Eric, que te invitan a un negocio y te dicen,
oye, en este negocio que se llama, y uno muy conocido fue la Flor de la Abundancia. Claro. Entonces te decían, te invito a este negocio que se llama la Flor de la Abundancia, en donde inviertes 100 pesos y al cabo de 3 meses te regresan 50 pesos, es decir, tu inversión más 50 pesos. Y al cabo de 150. exacto, y al Ajá. cabo de 6 meses te regresan el 100%, es decir, tus 100 pesos más otros 100 pesos, es decir, 200 pesos. Sí. Es una inversión maravillosa, ¿no? Eh, Todo lo que brilla no es oro, ¿no? exacto, como lo decimos al inicio del video. Lo terrible de este negocio es que no existía ningún producto detrás, no existía absolutamente nada. Los nuevos inversores, en este caso Eric, él invertía su dinero y ese dinero servía para pagarle las utilidades a los que llegaron antes. Él tendrías que invitar nuevas personas, familiares, amigos, desconocidos, a que ellos dijeran, yo también quiero entrarle y ganar de eso, de ese dinero maravilloso, ¿no? Sí, sí. Eh, Hay miles de ejemplos. El más conocido y más reciente, que además no sé si mucha gente lo pudo identificar, no sé si tú lo pudiste identificar como tal. Hay una artista mexicana llamada Ninel Conde, muy conocida en Es México y un en Estados chisme, ¿eh? Chicos, chicos, es un chisme. muy conocida en México y en Estados Unidos. Sí. Ella se casó con un señor llamado Larry Ramos. Este señor creo que es sudamericano o centroamericano y se fue a radicar a Miami Ujú. y él prometía ingresos espectaculares. De hecho, la artista Alejandra Guzmán invirtió, según sus propias palabras, más de 20 millones de pesos, Y de dólares. mucha gente Sí. cayó. Entonces, Larry Ramos defraudó a Alejandra Guzmán por más de 20 millones de dólares, según lo que ella mencionó, y se dice que estafó a más de 500 personas, personas mayores que invirtieron sus fondos de retiro en la inversión maravillosa. ¿Qué era lo que hacía Larry Ramos? Él decía que había desarrollado un algoritmo financiero que predecía qué acciones iban a subir de precio y qué acciones iban a bajar de peso. Y con esta información muy anticipada que le daba a su algoritmo, él decidía dónde iba a invertir el dinero de las personas que habían confiado en él. Obviamente fue una gran estafa, empezó a haber muchísimos rumores, Larry Ramos fue detenido y justo unos días antes o un día antes de que fuera juzgado, logró escapar. Inexplicablemente no se sabe cómo se escapó. Hasta hoy, abril de 2023, no se sabe su paradero. Esto ha sido un chisme enorme porque no se ha recuperado el dinero. Y bueno, en muchos casos, perdón que antes de que hables, Eric, en muchos casos de estas estafas, muchas de estas personas nunca regresan el dinero. Van a cárcel, se les fija una multa altísima, no la pagan, cubren el tiempo en la cárcel. Gracias a Dios, ahora a Dios con las nuevas reglas que hay sobre este tema, pues les dan cadenas perpetuas, literalmente, pero en otros años les daban 10, 15 años, por buena conducta salían antes y no se recuperaba este dinero. Adelante, Eric. Wow, qué fuerte, David. Yo no conocía este chisme. Oye, pero ¿qué estamos hablando de esos esquemas Ponzi si se supone que estamos hablando de multinivel, David? Efectivamente, estamos hablando de esto porque tanto el esquema Ponzi como el esquema multinivel son muy parecidos. En el Ah, esquema Ponzi, por un lado, para que tú puedas recuperar tu dinero, tienes que invitar personas. En un esquema piramidal del mundo multinivel, tienes que invitar personas para que también ganes mucho dinero. La diferencia, como lo mencionábamos hace rato, es que en el esquema Ponzi no existe un producto o un servicio detrás. Es un algoritmo que regresa dinero maravillosamente rápido. En el esquema multinivel sí hay productos y servicios que respaldan la inversión de las personas. ¿Ok? Por cierto, si no has visto nuestro video sobre venta directa y quieres conocer más de esto, te invitamos a buscar nuestro video que habla de cómo hacer dinero rápido. En el link lo vas a encontrar en la descripción más abajo. Adelante, Eric. ok, pero de acuerdo a mi experiencia, David, y como yo trabajé en una empresa de multinivel, te puedo decir que no es un fraude. ¿Te parece si nos cuentas las diferencias, por favor? Sí, una de las diferencias es los productos. En el caso de los esquemas Ponzi no hay productos. En el caso del mundo multinivel existen productos.
Generalmente son productos, aunque hay servicios también, hay empresas que han invertido en esto. Esa es una de las grandes diferencias. Yo creo que la principal. La segunda es que en el caso de los esquemas Ponzi, no hay premios, no hay seguimiento, no sabes quiénes están arriba, no sabes quiénes están abajo. En el caso de los productos multinivel, tú sabes claramente quién es tu red, se comparte información pública sobre las personas que están en esto. Esto es principalmente, y bueno, algo que quisiera destacar nada más, Eric, es que se llaman esquemas piramidales en ambos casos porque la mejor manera de explicar estos modelos es a través de una pirámide, que es muy similar al organigrama que utiliza cualquier empresa en el mundo corporativo. Está el jefe, están los directores, están los gerentes, los líderes o jefes y otros asistentes y los diferentes niveles. Se va haciendo una pirámide. En el esquema piramidal, ya sea del esquema Ponzi o en el esquema Es del lo mismo. multinivel, es lo mismo. Entras tú, invitas personas a trabajar para ti, después tienes una persona de las que tú tienes, invita a otras personas y se va armando también una pirámide. Es la mejor manera de explicar este tipo de modelos. Y por supuesto, nada más una pequeña interrupción. Si te está gustando este video, te agradecemos que nos regales un like para que YouTube nos ayude a llegar a más personas que como tú les interesa este tema. Siéntete libre de compartir este video con las personas que gustes, que creas que les interesa esto. Si tienes alguna duda, comentario o difieres en algo de lo que hayamos hablado, por favor, regálanos un comentario en la parte de abajo, iniciemos la conversación. Si estás interesado en este tipo de contenidos, ventas multinivel, ventas directas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y si en verdad te interesa todo esto, te invitamos a que veas nuestra lista de reproducción. En la liga de la lista de reproducción la vas a encontrar más abajo. Ahí están todos nuestros tips de ventas, todo lo que hemos hablado y listo. Adelante, Eric. Ok. Yo entiendo lo que dices, pero todavía tengo dudas, David. Exacto. Creo que esta pregunta me ayudará a entender mejor. Entonces, ¿cómo identificando uno real, honesta y derecha? Sí, cómo identificar una empresa que no es una estafa, que no es un fraude y que es una empresa real, ¿no? Exacto. Hicimos algunas investigaciones y lo que creemos que debes de hacer, si una empresa te está invitando a trabajar en esto y tienes alguna duda, lo mejor que puedes hacer es investigar. El tiempo que inviertas en investigar a la empresa que te está invitando es el mejor tiempo invertido. Para esto te sugerimos tres cosas. La primera es si la empresa está registrada en la Asociación Mexicana de Venta Directa. En el caso de México, la Asociación Mexicana de Venta Directa regula y conglomera a las empresas multiniveles que están registradas y que son honestas, reales, exitosas inclusive. El segundo punto es investigar y para esto es muy simple. Abre el explorador o el navegador web de tu celular, de tu tablet, de tu computadora y pone el nombre de la empresa, pone el nombre de los dueños de la empresa y te van a aparecer muchísima información. Te va a aparecer el registro de Hacienda, que es muy importante. Si está registrado en Hacienda, no es un fraude. Claro. Si está registrada en la Asociación Mexicana, no es un fraude. Puedes poner el nombre de los dueños y te va a aparecer quiénes son, dónde nacieron, a qué se dedican. Te van a aparecer, hay muchas páginas inclusive que hablan muchísimo en negativo de las empresas. Te van a aparecer ex empleados que trabajaron, su punto de vista. Habrá quienes piensan positivo y te lo van a decir. Inviertan tiempo en investigar, es lo mejor que pueden hacer. Y tres, que es el más obvio, si vas a invertir tiempo y no encuentras nada sobre sobre esta empresa, nadie la conoce, nadie te da información, no Aguas. pierdas tu tiempo. Estás enfrente de algo que podría ser algo negativo para tu vida. Oye, David, ¿qué sugieras a nuestra audiencia para que no caiga en un negocio de este tipo que sea estafado? Claro, Eric. Mira, muchas de las recomendaciones que voy a decir a continuación son lógicas y pueden ser lógicas para algunas personas, pero no para todos. Así que Claro. por favor, te pedimos que escuches pacientemente porque posiblemente alguna de estas te resulte interesante. Si te invitan a un negocio en donde tienes que invertir dinero y las utilidades que presumen son enormes, mucho más de lo que te da el banco o alguna institución financiera, aguas.
estás posiblemente frente a un engaño. Si te invitan a un negocio donde tienes que invertir dinero e invitar personas a invertir su dinero y no tienes ideas sobre inversiones, aguas, posiblemente te están invitando a un proyecto Ponzi. Si te invitan a un negocio donde no tienes ni idea de qué se trata, no te dan suficiente información, no responden tus dudas, no te capacitan, no te sientes en confianza, aguas. Si te invitan a uno de estos negocios, pregunta quiénes son los dueños y búscalos en internet. Te sorprenderá la cantidad de información que puedes encontrar en internet sobre los fundadores de las empresas, de qué universidad se graduó, si es que estudió, en dónde vive, qué piensa la gente, en qué empresas ha trabajado. Literal, puedes armar su currículum con la información que aparece en internet. Si te invitan a uno de estos negocios, te darás cuenta que, y sobre todo, si es un esquema Ponzi, te vas a dar cuenta que juegan mucho con la codicia. Es más de una vez te vas a preguntar, si es tan maravilloso este negocio, ¿por qué me están invitando a mí? ¿Qué tengo yo de especial para participar en este proyecto? Exacto. Es muy probable que estés frente a un esquema Ponzi. Si te invitan a entrar a un negocio, pero no sabes nada del mercado al que pertenece el negocio, aún siendo una empresa honesta, real, no inviertas tiempo porque posiblemente no vas a triunfar. ¿Por qué? Pues porque estás en un mercado que no conoces, ¿no? Claro. Si te invitan a un negocio que no está registrado o no lo conocen en ningún lugar, no lo conoce Hacienda, no lo conoce la COFEPRIS o la Comisión de Riesgos Sanitarios, sobre todo para temas de salud, temas de cosméticos, de limpieza, todos estos tienen que pasar por la COFEPRIS o la Comisión de Riesgos Sanitarios porque todos tienen que tener un registro. Es muy importante que veamos esto. Busca en internet qué empresa regula en tu país, si no estás en México, a este tipo de empresas. Y la última que me parece muy interesante, puedes visitar el sitio de una empresa llamada Business for Home, que es una empresa gringa o estadounidense, que también te dejamos el link más abajo, y ahí puedes ver, te vamos a dejar el link específicamente de las empresas multinivel o su lista negra de empresas multinivel. Esta lista negra está conformada por empresas fraudulentas o que se presume que son fraudulentas y que han generado temas negativos a su alrededor. ¿Ok? Estas son nuestras recomendaciones. Si tú tienes alguna otra, compártenosla en los comentarios, por favor. Con esto damos por terminado nuestro video. Sí, damos por terminado nuestro video. Gracias por acompañarnos, chicas y chicos. Y David, si tienes una última recomendación. Sí, siéntete libre de escribirnos, si tienes alguna duda, si quieres saber sobre multinivel, si estás pensando invertir en este tipo de proyectos y no sabes por dónde empezar, con todo el gusto del mundo te podemos compartir información. De todas maneras, en la parte de abajo te vamos a dejar algunos links para que veas qué es la venta directa, qué es el multinivel, para que veas nuestra lista de reproducción de tips de ventas. Y nada, si tienes alguna duda, siéntete libre de buscarnos. Muchísimas gracias, querida audiencia. Yo soy David Ramírez Esquivel. Y yo, el Capi Richard U. Y hasta pronto en Barco Libertad. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.